John Cena vs. Shawn Michaels, Raw del 23 de abril del 2007. El chico rompecorazones y el actual campeón de la WWE tenía muchas tensiones a principios del 2007, ya que HBK tenía en la mira el campeonato de la WWE, pero a la vez sabía que no podía traicionar a su actual compañero de equipo, John Cena, quienes tuvieron un reinado con los títulos mundiales en pareja tras derrotar a Rated RKO, y tras derrotar a Edge y Randy Orton, Michaels se ganaría una oportunidad al campeonato de Cena en WrestleMania. Mientras las semanas pasaban, las tensiones aumentarían para explotar en el magno evento. Sin embargo, ese deseo de conseguir un campeonato mundial no sería lo suficiente en el evento principal del pay-per-view, ya que Cena lograría rendirlo tras aplicar un STF. Mientras las semanas pasaban, HBK y Randy Orton se enfrentarían en una lucha para definir un contendiente número 1 al campeonato de la WWE en Backlash, pero terminó sin resultado después de que los hombros de los dos estaban en la lona mientras el conteo de 3 se hacía. Una semana después, Edge se proclamaría como nuevo retador gracias a Jonathan Coachman. Aún así, el gerente general especial Michael Pena declaró que en Backlash todos los nombres se enfrentarían en un fatal de 4 esquinas. Sin embargo, Michaels y Cena tenían cuentas pendientes entre sí, así que el Raw antes de Backlash de ese año, Shawn Michaels se enfrentaría en su revancha de WrestleMania ante John Cena sin el título en juego. Tras contar todo el contexto, es momento de irnos directamente al combate. La lucha empieza y se desarrolla con un ritmo lento, con varios roces entre Cena y Michaels de querer llevarse la victoria temprano, sobre todo Cena, quien jugó con juegos mentales en contra de su rival, diciendo que este estuvo cerca de vencerlo. Esto solamente sucedió debido a la experiencia que este último ya tenía ante su rival en WrestleMania. Así que HBK estaba comprometido a no cometer los mismos errores de la otra vez y a la vez estaba dispuesto a hacer algunos spots que hizo anteriormente con tal de vencer a su rival. La lucha se mantuvo con el mismo ritmo y además estos no se concentraban en una lucha dinámica, sino que ellos querían hacer este espectáculo una lucha a la vieja escuela, el cual no es un tipo de lucha que hoy en día solemos ver mucho. Los ataques tanto a la espalda de HBK como al brazo de Cena fueron desarrollados en el combate, aunque a finales de esta fueron completamente dejados de lado. Tuvimos falsos finales y además momentos donde estos dos utilizaban medidas desesperadas en querer acabar uno con el otro para así probar quién es el mejor. Tras invertir un FO de Cena, Michaels de la nada conecta un switch in music para llevarse la victoria y así acabar un combate que es considerado como uno de los mejores en la historia del show rojo. Ahora la pregunta es, ¿por qué es importante para esta generación? Bastante sencillo. Michaels y Cena habían tenido una rivalidad que tal vez no era la mejor construida, pero el trasfondo que tenía la hace mejor. Si analizamos toda la historia, psicología y a la vez expresiones faciales, nos podremos dar cuenta que nos están contando una historia dentro del ring, al puro estilo de la vieja escuela. Verán, una historia no se cuenta con solo movidas aéreas, luchas con interferencia y tampoco con trampas de la nada, sino que también se trata de que estos muestren emociones a medida de que el combate transcurra. Las expresiones faciales y momentos desesperados son claros ejemplos de ello. Ver cómo Cena pasa de alguien confiado a ser alguien que no encuentra una manera de cómo vencer a su rival. Y además ver un Shawn Michaels quien al principio creía que debía tener mucha precaución con un rival como John Cena, pasa a tener la delantera en los momentos finales de esta para rematar a Cena, cuando prácticamente todos pensamos que la victoria iba a ser para el monarca. Además, el factor sorpresa de la victoria limpia de Michaels lo hizo bastante memorable, porque nadie pensaba que el marcador empataría en esa velada, y en esa noche del 23 de abril se logró empatar de la manera menos probable el marcador entre los dos, y por ello pienso que esta lucha es una que marcó las carreras de ambos y a la vez toda su generación. Para algunos, destino. Para otros, solo eran vanas las ilusiones que se plasmaron en el evento estelar de WrestleMania 20, con Chris Benoit convirtiéndose en el underdog por excelencia de la empresa. La realidad es que con el pasar de los años, para muchos, Chris fue perdiendo esa hegemonía con la que se le construyó. 2005, dedicado al título de los Estados Unidos.
2006 más de lo mismo en la zona midcard, incluso tomándose un descanso para recuperarse de sus lesiones, donde incluso encontrábamos publicaciones de fans de la época que veían que el ídolo se había convertido en una persona muy poco paciente, y todo parecía ser producto de sus encarnizadas contiendas llevadas a cabo en la época de este video. Y es por esto que este combate entra en el listado. Había llegado el momento de recibir la factura de la Ruthless Aggression. Chris Benoit sería drafteado a ECW en 2007 para intentar captar algo de atención en la tercera marca de la compañía, de este modo ganándose una oportunidad por el vacante título de la ECW que estuvo en juego en un torneo para definir al siguiente monarca. Mientras que del otro lado de la carta encontrábamos a un joven CM Punk, una joya que se estaba puliendo a futuro, que rápidamente había captado la atención desde su predecesora Ring of Honor. Inevitablemente, WWE lo ficharía desde 2005 para comenzar la construcción de dicho prospecto, que resultaría en una de las mayores estrellas de la siguiente década. Aquel taller de trabajo sería la marca ECW, y el lapidario en turno sería Chris Benoit. Vengeance 2007 sería el escenario de un combate que, si bien era relativamente importante, aquella noche sin saberlo, se convirtió en uno que definió un antes y un después no solo para la Ruthless Aggression, sino que para toda la WWE, cambiándola para siempre. No ondearé en detalles fuera de lo oficial, fuera de las 1001 teorías conspirativas. Como ya sabrán la historia al derecho y al revés, aquella noche Chris Benoit no se presentó a la justa. Al día siguiente, la empresa anunció lo que creyeron en un principio lamentable. El día del compromiso se esperó a Chris, pero repito, nunca llegó. El show tenía que continuar, por lo que Johnny Nitro lo reemplazó. A pesar de que se presentó un combate para el respetable, no era la lucha prometida, y eso se nota. Da la impresión de que solo luchan por mero compromiso, incluso reflejado en la duración de la contienda de apenas 8 minutos. Una lucha que podría ser de relleno de un Raw que estuvo más eclipsada por el morbo y por cánticos de "queremos a Benoit", más o menos silenciados porque ambos intérpretes maximizan sus recursos para el poco tiempo que les dieron. Si bien sí tenemos varios minutos lentos y de amplio dominio a base del chamán de lo sexy, conforme llegan al clímax, Punk se va recuperando, dando alguna que otra secuencia veloz y uno o dos finales falsos que le dan un sazón pasable a la contienda. A final de cuentas, el final llega con la coronación de Nitro aquella noche, lugar que se supone ocuparía el dueño de la Crossface. Ya sabemos el resto. Después de recibir un Raw tributo a la carrera del Lobo Rabioso, procedió a ser borrado para siempre de la historia de la WWE, a consecuencia de la tétrica historia que conocen al derecho y al revés, que lo señala como el autor del doble homicidio de su esposa e hijo, para proceder a terminar con su propia vida en su gimnasio. ¿Cuál fue el legado que nos dejó CM Punk vs John Morrison aquel Vengeance 2007? Chris Benoit sufrió un bajón en su vida después de tocar las nubes en aquel WrestleMania 20. Primero la muerte de su mejor amigo Eddie Guerrero. Según su gente más cercana, jamás volvió a ser el mismo tras este suceso. Se volvió más aislado y reservado. Eso aunado a las lesiones que acarreaba y el daño cerebral que tenía producto de su estilo de lucha. Dígase finisher, golpes y silletazos en seco a la cabeza, bajo la simple encomienda de "cierra los ojos y aprieta bien los dientes". El estilo de la Ruthless Aggression que tanto amaba la fanaticada tenía sus consecuencias, y todo lo que vimos por años tuvo su chivo expiatorio en Chris Benoit. Daños en los luchadores, falta de descanso, esteroides, todo detonó en un ya golpeado luchador que podemos catalogar como el producto más oscuro de la agresión despiadada. Aquella noche CM Punk vs Johnny Nitro tuvo la función de un tapete, cuyo objetivo era cubrir, no el hecho de que un luchador haya cometido tal acto tan atroz, sino que las consecuencias de los combates y su aún inmaduro régimen tanto en cálculo de daños como de control de drogas, de este modo cambiando todo. Inició un largo proceso de reestructuración en toda la WWE, la moderación de varios movimientos que provocaban daños a la cabeza como la punt kick, el nerfeo al pedigree, la tumba rompecuellos, y sí, dichos movimientos se mantuvieron, pero solo serían para luchadores de la plena confianza de la empresa. Incluso hasta nuestros días ya no hay más silletazos a la cabeza. Hubo un endurecimiento para el control antidrogas, etc. Para 2008, sin darnos cuenta, el producto de la empresa de McMahon había reducido considerablemente la intensidad en su programación. Sin duda, hablamos de la lucha que en el papel fue tan simple y básica. Marcó el inicio del fin de la Ruthless Aggression. Pero más que eso,
la sepultura para siempre de una de las estrellas más grandes que se engendró en esta era, y con él el alto costo pagado de años acumulados. Ya me he extendido demasiado. Quisiera agradecerle a Undisputed Rockstar por la invitación. Significa mucho para mí aparecer aquí viniendo de alguien que admiro por su trabajo incluso antes de crear mi canal. Ha sido un placer. Sin más que decirles, les ha hablado Sweet Wrestling y conmigo será hasta la próxima. La tragedia de la familia Benoit, junto con las cosas que se destaparían en consecuencia a esta, y una radical transformación en las políticas de bienestar de la empresa, marcarían un punto de inflexión no solo para WWE, sino para toda la industria, y al mismo tiempo uno de los clavos más grandes en el ataúd de la ruthless agresión. Sin embargo, aún en su ocaso, el show debía continuar, y sería precisamente durante esta última etapa, que ocurriría uno de los mayores feudos de toda esta era, protagonizado por Edge y el Undertaker. De hecho, la rivalidad entre estos dos empezaría realmente incluso antes de lo sucedido con Benoit, cuando poco después de conseguir su segundo maletín dinero en el banco, en el episodio de SmackDown del 8 de mayo del 2007, Edge lo canjearía exitosamente contra el Hombre Muerto, quien hasta ese momento era el campeón mundial pesado, y que justamente acababa de retener la presea frente a Batista antes de sufrir una paliza por parte de Mark Henry, resultando esto en el escenario perfecto para el oportunista máximo. Mientras que tras esto, Taker estuvo unos meses fuera de acción para curarse de varias lesiones, Edge lograría consolidarse como una de las principales estrellas de la marca azul antes de sufrir una lesión en julio que lo obligaría a dejar el título vacante. Al regreso del Hombre Muerto y luego de que este lidiara con Henry, intentaría reavivar su feudo contra el entonces campeón pesado Batista. Sin embargo, en Survivor Series, Edge también haría su regreso costándole la victoria al Enterrador, y finalmente, en el evento de Armageddon se celebraría una triple amenaza en el que la superestrella categoría R conseguiría nuevamente la presea dorada, mientras que con sed de venganza, en No Way Out el Undertaker ganaría un combate dentro de la cámara de eliminación que le brindó una oportunidad más de conquistar el campeonato mundial pesado, esta vez en la 24ª edición de WrestleMania. En cuanto al combate, no me malinterpreten, pues no es malo en lo absoluto sino que todo lo contrario, siendo para entonces una de las mejores luchas del Enterrador en la vitrina de los Inmortales, aunque tomando en cuenta la historia contada para ese punto, donde el feudo ya se había tornado bastante personal, sí que siento que la lucha quedó algo corta en cuanto a transmitir estas ansias en la acción, sobre todo en los primeros minutos que resultan bastante lentos, siendo este un aspecto que se solucionaría en futuros enfrentamientos entre estos dos. Dicho esto, lo cierto es que ambos hacen muchas cosas bien, y llevan a cabo su papel a la perfección. Como es de esperarse, Taker tiende a llevar el dominio físico a lo largo de la lucha, mientras que Edge se ve constantemente teniendo que valerse de su ingenio para encontrar alguna brecha dentro de la ofensiva del Enterrador y poder contrarrestarla, sobre todo en la segunda mitad del combate, cuando este empieza a tomar más dominio. La interferencia de Hawkins y Ryder la verdad es que se siente un poco random e incluso innecesaria debido tanto al momento, como a la forma en que ocurre, siendo su efecto en la lucha prácticamente nulo, entre otras cosas porque para este momento el resultado ya se sentía muy evidente, con la eventual victoria del Undertaker, eso sí, de una forma que en aquel momento resultaba bastante creativa, aprovechando la guardia baja de Edge tras aplicarle una lanza, para encerrarlo en sus puertas del infierno y llevarlo a la rendición. En resumen, es una lucha peculiar, porque lo cierto es que la mayoría de sus defectos lo son únicamente por tratarse de este combate y este feudo en específico, pues de otra forma resulta en un encuentro bastante recomendable y disfrutable, con una coronación por parte de Taker muy esperada y por lo tanto entrañable, aunque al fin y al cabo esta sería solo la primera parada de un feudo que a partir de aquí, solo iría hacia arriba.
Habiendo calificado el feudo entre Taker y Edge como uno de los más icónicos del 2008, es imposible no hablar del que para muchos es recordado como la rivalidad definitiva de este año, siendo esta protagonizada por Chris Jericho y Shawn Michaels, quienes a su vez también darían la considerada mejor lucha del año en la WWE, en el evento de No Mercy. Esta es una historia con un antecedente particularmente mayor al promedio, pues para entender mejor el desarrollo de la enemistad de estos en 2008, habría que viajar un lustro al pasado a su rivalidad en 2003, basada en la admiración que Jericho sentía hacia el chico rompecorazones considerándolo su modelo a seguir. Sin embargo, esta admiración solo era comparable al ansia de superarlo e incluso la envidia por el estatus de leyenda con el que Michaels gozaba, lo que ya en su momento resultó en momentos icónicos como su grandioso combate en WrestleMania 19 y el final del mismo, y es esta misma dualidad la que volvería a tener un papel crucial 5 años después, pero incluso más intensificada. Todo comenzaría mientras Michaels estaba enfeudado contra Batista debido al resentimiento de este último luego de que Shawn forzara a Ric Flair a su retiro, cuando Chris se mete en medio y se pone del lado del animal, incluso acusando al chico rompecorazones de haber disfrutado el retirar a Rick, por lo que a la larga acabó tomando el papel de referee en el combate entre estos dos en Backlash, y en donde Michaels fingiría una lesión en la rodilla para que Jericho le otorgara un tiempo de recuperación, lo que sería aprovechado por el chico rompecorazones para aplicar la Switching Music a Batista llevándose la victoria. Esto dejaría a Chris sintiéndose comprensiblemente engañado, por lo que encararía a Shawn quien, aunque inicialmente insistía en su lesión, en el momento en que el canadiense bajó la guardia y empezaba a creer su historia, Michaels confesó la falsedad de su lesión solo antes de atacarlo. Es aquí cuando el feudo se dispara, desembocando esto en un primer encuentro en Judgment Day, donde Shawn fue el ganador, mientras que Jericho, pese a cargar con la derrota, le pidió un estrechón de manos a quien, pese a los engaños, seguía siendo su héroe. Pero como ya mencioné, la admiración de Jericho hacia Michaels solo era comparable al ansia de ser superior a este, siendo esta frustración cada vez más difícil de disimular, y desencadenando esto en momentos como cuando estrelló la cara de Shawn contra una pantalla, o como cuando le dio un puñetazo en la cara a la esposa de Michaels intentando atacar a este último, alcanzando un nuevo nivel en el evento de Unforgiven, cuando en una lucha sin descalificación, un Shawn cegado por la ira se lleva la victoria por nocaut tras atacar de forma inmisericordia a Jericho, lo que no evitó que este último conquistara el campeonato mundial pesado que había quedado vacante luego de que el anterior monarca, CM Punk, fuese atacado por Randy Orton, convirtiéndose esto en un aliciente más camino al combate que finalmente terminaría de solidificar esta historia como el mejor feudo del año, siendo esta una lucha de escaleras por el título en el evento de No Mercy, y definitivamente, estaríamos frente al mejor combate no solo de la rivalidad, no solo del año, sino como una de las mejores luchas de escaleras de la empresa. Tiene todo lo que se esperaría, ofrecido de buena manera, desde acción dinámica de principio a fin, con un excepcional desempeño por parte de ambos, un muy buen uso de la estipulación durante todo el encuentro, utilizando las escaleras tanto de forma ofensiva, defensiva, y por supuesto, para los cruciales momentos en las alturas, que sin ser casi ninguno particularmente arriesgado, están muy bien llevados, y el último acto es fantástico. Mientras en la pasada lucha critiqué la interferencia de Ryder y Hawkins por considerarla innecesaria al momento y de la forma en que ocurrió, en este caso la de Lance Cade a favor de Jericho sucede en un momento realmente crucial, en el que de verdad es creíble que de no ser por esta Michaels se hubiese llevado la victoria, y que solo sembró aún más frustración a un muy inmerso público, deseoso de la victoria del chico rompecorazones, hasta llegar al último spot, donde de forma bastante original, ambos luchadores desabrochan el campeonato, tomando cada uno un extremo y disputándoselo en las alturas sin aún haberlo descolgado, hasta que Shawn comete el error de tirar demasiado fuerte del cinturón, provocando que Jericho le golpeara en el ojo con su cabeza, cayendo así a la lona y permitiendo que Chris finalmente pueda tomar el título antes de caer de igual forma. Si bien este no sería el último combate de este feudo, sí que es definitivamente el punto más alto y el clímax de todo lo que se había construido durante meses, o inclusive años, siendo personalmente, una de mis luchas favoritas de toda la historia, además de un combate y todo un feudo sumamente recomendable tanto para descubrir, como para revivir cada cierto tiempo.
Y finalmente, luego de 6 años de una era donde hemos visto grandes rivalidades, grandes combates, el surgimiento, evolución e inmortalización de numerosas figuras tanto durante su presente como para el futuro, e incluso acontecimientos que marcarían la historia de la industria para bien o para mal, llegamos al que, tengo que admitir que a consideración muy personal, es la última lucha que podría servir para simbolizar el final de la Ruthless Aggression. En este caso, realmente no hay demasiado trasfondo que tratar. Luego de los eventos de No Mercy, Chris Jericho perdería el campeonato mundial pesado frente a Batista en Cyber Sunday, aunque lo recuperó solo 8 días después frente al mismo, tras salir victorioso en un combate dentro de una jaula de acero, donde además, el ganador defendería el título frente a John Cena en el evento de Survivor Series, quien hacía su regreso a la programación luego de haber sufrido una lesión en el cuello en la pasada edición de SummerSlam, de manos precisamente de Batista, y con Jericho reteniendo el título en una última lucha contra Shawn Michaels en el episodio de Raw del 10 de noviembre, esta vez con la estipulación de último hombre en pie, para así finalmente llegar a la serie de los sobrevivientes. En cuanto a la lucha, si bien no creo que pueda considerarse mala, tampoco tiene nada particularmente destacable, resultando esta en un combate bastante estándar donde, debido a la forma en que fue pactada, carece de algún trasfondo que pueda mínimamente crear algún tipo de interés por la evolución de una inexistente historia, pese a que estos dos ya tenían un pasado de enemistad, al punto que a lo largo de este encuentro se hace mucho más énfasis en la lesión que dejó fuera de circulación a Cena durante 3 meses, que en cualquier otra cosa, culminando con una victoria por parte de este último luego de poco más de 20 minutos de un combate que lamentablemente no dio mucho más de lo que hablar. Siendo este un final demasiado insípido para tan entrañable era, siento que debo explicar la razón por la que para mí, sirve como la mejor representación del fin de la misma, y es que a mi parecer el principal motivo es precisamente el hecho de que no hay nada de la Ruthless Aggression en este encuentro. Mientras comúnmente el punto culmen de esta era suele debatirse entre el episodio de Raw posterior a la tragedia Benoit, debido a los enormes cambios internos y externos que habrían en la WWE, en consecuencia, incluyendo en parte el eventual cambio en la clasificación de edad a PG, así como también se señala el Royal Rumble del 2008, debido a la gran victoria de John Cena, que perfectamente podría representar su definitiva solidificación como la cara de la empresa por los siguientes años, todavía durante los próximos meses podían notarse vestigios característicos de la Ruthless Aggression, precisamente en feudos como el del Undertaker contra Edge, o el de Chris Jericho contra Shawn Michaels. Pero en cambio, es en Survivor Series que pudimos ver todo lo que sería WWE, a partir de ese punto, al igual que todo lo que no iba a ser más. Vemos el final de la transición de Cena, donde ya se ha convertido completamente en la figura heroica que se regía bajo el emblema del trabajo arduo, la lealtad, y el respeto, y el credo de no rendirse nunca, así como su automática escalada a la cima del plantel, coronándose como campeón máximo luego de 3 meses de ausencia, sin ganar una oportunidad titular, y sin necesidad de un trasfondo que intente justificarlo. Es a partir de aquí donde el cambio en clasificación de edad realmente se hizo sentir en la programación, tanto respecto al nivel de violencia permitida en los combates, como al mismo tono permitido a la hora de escribir, desarrollar y comunicar las historias en la televisión, adaptando todo a un espectro más familiarmente amigable, y por lo tanto es aquí, donde a consideración personal, la era de la Ruthless Aggression vería su definitivo capítulo final, aunque es justo el final de una época, la que marca el inicio de una nueva. Mando un enorme agradecimiento tanto a Owens Ávila, como a Sweet Wrestling por su ayuda y excelente aportación para este video, les estaré dejando los links hacia sus respectivos canales en la descripción, y les exhorto a seguir su contenido en caso de no hacerlo aún. Asimismo, si esta saga fue de tu agrado, puedes apoyarme dejando tu pulgar arriba, suscribiéndote a mi canal, y comentando sobre las luchas que aparecieron aquí, cuáles de estas recuerdas, y qué otro combate consideras imprescindible para la historia de la Ruthless Aggression.